gusto, como siempre, saludarle, darle la más cordial bienvenida a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana Online. Le agradecemos mucho que esté con nosotros y le invitamos para que se quede porque vamos a platicar del importante papel que tienen las salas regionales del Tribunal Electoral en el proceso electoral 2020-2021. ¿Nos acompaña? Y nos da mucho gusto que nos acompañe en directo desde Guadalajara, Jalisco, el presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Jorge Sánchez Morales. Qué gusto saludarlo. Bienvenido a través de este medio online. El gusto es para mí estar con ustedes y conectarme con todos los cibernautas y, por supuesto, con ustedes, con la Sala Superior, estando en conectividad y hablar de temas tan relevantes, tan importantes, ahorita que estamos en el proceso electoral más grande de la historia de este país. Efectivamente, magistrado presidente, pues yo le quiero preguntar, y para empezar, para abrir boca, ¿qué le parece? Si hablamos pues de la importancia de las salas regionales en proceso electoral, en este proceso electoral 2020-2021, ¿por qué es importante que las salas regionales tengan esta presencia permanente? ¿Resuelven antes y después de la jornada electoral? ¿Por qué es importante, magistrado? Quisiera ir un poquito a la historia y comentar que fue el 6 de noviembre de 1996 que se instaló la Sala Regional Guadalajara, por lo que el próximo 6 de noviembre de este 2021 ya cumpliremos 25 años, coincidiendo de igual forma con la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con la reforma constitucional que fue publicada el 13 de noviembre de 2007, se estableció el carácter permanente de las salas regionales con la finalidad de acercar la justicia a los ciudadanos, haciendo efectivo el derecho a una justicia pronta y expedita, como lo prevé el artículo 17 constitucional. El 30 de julio de 2008 se instalaron de manera permanente las salas regionales del Tribunal Electoral y se modificó su naturaleza temporal en los procesos electorales. Se extendió el carácter de tribunal constitucional a las salas regionales para efectos de impartir justicia en el ámbito de su competencia sobre los asuntos que los justiciables presentan. La instalación y operación formal y permanente de las salas regionales se definió como un momento histórico para la justicia electoral en México, tan significativo como cuando se incorporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, el Tribunal Electoral, conformado por la Sala Superior, las 5 salas regionales y la Sala Especializada, están preparados para actuar en el proceso electoral, para acercar la justicia electoral a los ciudadanos y para que los actos y procedimientos electorales se resuelvan de conformidad con la Constitución y en apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Bueno, pues ahí está esta importante historia por la que ha transitado el Tribunal Electoral en su conjunto y, como usted nos comenta, al parejo de la Sala Regional Guadalajara. Nos da muchísimo gusto, magistrado presidente. Oiga, en los tiempos que corren, pues se ha cuestionado el papel de la justicia electoral local. ¿Usted qué opina? La justicia electoral local incide directamente en las funciones. En la Sala Regional Guadalajara, desde su constitución, tiene como misión resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que le sean interpuestas dentro de la primera circunscripción, la cual comprende los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sonora y Sinaloa, además de cumplir con funciones jurisdiccionales, propicia la cercanía con las ciudadanas y los ciudadanos y con diversas organizaciones políticas y gubernamentales mediante la realización de diversas actividades que difunden la cultura democrática. Para cumplir con esa encomienda, esta sala regional se ha mantenido apegada al objetivo primordial de contribuir al fortalecimiento de la democracia en México, protegiendo los derechos político-electorales de los ciudadanos y garantizando la legalidad y certeza de los comicios, lo que queda manifiesto a la luz de las cifras y resultados que se advierten en nuestro trabajo. La Sala Guadalajara ha resuelto diversos asuntos que constituyen criterios relevantes con temas como plebiscitos, violación de derechos humanos, violación política en razón de género, protección de los grupos vulnerables y transgresión a los usos y costumbres de comunidades indígenas. Sin embargo, los tribunales electorales locales han sido punta de lanza y también han conocido temas muy importantes, por lo que han resuelto y definido criterios en una primera instancia de manera próxima e inmediata en relación con los conflictos electorales de la ciudadanía, en los cuales se pueden señalar temas como paridad, violencia política en razón de género, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas,
la comunidad LGBTI y más, entre otros. Antes que la Suprema Corte definiera el criterio de que la autonomía presupuestaria de los pueblos y comunidades indígenas no es de competencia electoral, sino administrativa, los tribunales locales definieron en un primer momento que dicha autonomía presupuestaria era fundamental para garantizar su autogobierno. Por otra parte, y considerando la libertad de configuración legislativa y la falta de regulación federal en cuanto a la reelección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos, los tribunales electorales locales fueron una pieza fundamental en la constitución de lo que es la figura de la reelección, ya que resolvieron diversas problemáticas que fueron surgiendo en la aplicación de la elección consecutiva de dichos cargos. Es decir, para que tengamos una idea, si bien es cierto, el tema de la reelección surge a raíz de 2014, los tribunales electorales la ponen en práctica por primera ocasión en 2017, después la ponen en práctica en 2018, y ya cuando se pone en práctica precisamente para diputados es hasta 2021. Es decir, los primeros que empezaron a resolver temas de reelección fueron los tribunales electorales locales, lo cual implica que ellos han sido punta de lanza en algunos temas que han sido importantes y que han marcado precisamente caminos sobre los cuales se ha transitado con posterioridad. También han resuelto en relación con la falta de pago de dietas a los integrantes de los ayuntamientos. Los tribunales electorales locales han sido garantistas en tanto que dicha conducta constituye una vulneración al derecho de ser votado en la modalidad del ejercicio del cargo. Creo que los temas que hemos señalado son muestra de que los tribunales electorales locales, en sus respectivas competencias, han realizado una labor fundamental en la impartición de justicia de manera pronta y eficaz para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales, así como para proteger los principios que rigen nuestra democracia. Bueno, pues son parte importantísima de nuestro sistema electoral. De alguna manera han caminado antes por esos caminos, por esas sendas que se han abierto en nuestra democracia a través de reformas, en el caso que usted mencionaba, precisamente de la reelección y de otros temas, fortalecen nuestro sistema electoral. Yo le quiero preguntar, hablando de fortalezas, pues esto de la pandemia de la COVID de pronto nos sorprendió a todos, al mundo entero. Usted me lo comentaba en algún momento previo a este programa, y han llegado cosas nuevas a la Sala Regional Guadalajara, cosas que llegaron, debo decirlo, para quedarse, y otras cosas que muy probablemente han cambiado el rostro de la Sala Regional Guadalajara. Yo le preguntaría en ese sentido, ¿cómo está la Sala Regional Guadalajara en este periodo? La Sala Regional Guadalajara sigue trabajando arduamente, está comprometida precisamente con la ciudadanía. Si bien es cierto, después de este COVID que nos vino a generar, primero un estado de excepción, en un estado en el cual, por supuesto, primero nos pidieron que nos confináramos como una medida en una situación de alerta, en una situación que todo el mundo lo agarró desprevenido porque no sabían cómo atender una pandemia, y posteriormente pues teníamos que continuar porque la vida, si bien es cierto, estábamos confinados, teníamos que seguir trabajando. Los tribunales electorales, la Sala Regional de Guadalajara nunca paró, nunca cerró sus puertas, siempre estuvo abierta su oficialía. Es más, en plena pandemia seguimos recibiendo promociones, seguimos recibiendo demandas, seguimos atendiendo al ciudadano. Creo que eso es algo muy importante. Si bien es cierto, hubo una suspensión temporal de una serie de juicios que en su momento, como los fueron los juicios laborales, pero nosotros continuamos muchas veces a distancia, atendiendo las prioridades, buscando tomar cuestión de medidas cautelares que nos fueron solicitadas, resueltas por parte de los magistrados. Si bien es cierto, y es algo que es bueno comentar, traíamos un promedio de resolución antes de la pandemia, hablamos de 8.01 días por asunto. Es decir, desde que llega un asunto a la oficialidad de partes hasta el momento que dictamos la sentencia, resolvíamos antes de la pandemia en 8.01 días. Después de la pandemia, y ahora ya con el proceso electoral, hemos subido a 8.67, lo que implica que no hemos rebasado los 9 días. Es decir, antes de la pandemia y después de la pandemia, seguimos con este ritmo de garantizar a la ciudadanía justicia pronta y expedita. Creo que ese es el tema. ¿Qué es mayor satisfacción? Que en menos de 9 días tú tengas tu sentencia. Claro. Que la Sala Regional de Guadalajara tiene ese gran compromiso de decir, aún con esta pandemia en la cual nos encontramos, aún con este estado de excepción, aunque al final de cuentas nos confinamos y mandamos a nuestro personal a trabajar a través de sus casas en home office, y tuvimos una forma diferente de interactuar
como todos lo hemos vivido, los mismos niños tomando clases en línea, pues nosotros teniendo nuestras discusiones, nuestras reuniones, nuestros diálogos, como en nuestras audiencias de alegatos a través de las diversas plataformas. Así continuamos trabajando con reuniones con nuestros compañeros que trabajan y que laboran con nosotros en nuestras ponencias, con los mismos magistrados, dictando sentencias a través de las diversas plataformas al respecto, y por supuesto atendiendo las audiencias de alegato, pero sin ello parar la justicia, porque la justicia no fue una víctima del COVID. La justicia electoral en México siguió, cumplimos con nuestro objetivo de seguir impartiendo justicia, nunca se suspendió el trabajo jurisdiccional, y creo que muestra de ello es que estamos en el proceso electoral más grande de la historia, se ha atendido en tiempo y forma, y seguiremos ahorita recibiendo toda la serie de inconformidades que se presentan después de una jornada electoral, la cual fue muy nutrida, y que por supuesto estaremos con ese mismo ánimo atendiéndolo a través de las diversas plataformas, pero que el justiciable se sienta contento y sienta que nosotros vamos a resolverle sus asuntos lo más pronto posible, cumpliendo con esa máxima de que tengamos una justicia pronta, expedita y por supuesto apegada a derecho. Pues antes de irnos a una breve pausa, magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, me quedo con esta frase que usted dice: a la justicia electoral no la detuvo el COVID. La hizo más fuerte en las salas regionales, efectivamente la hizo también fuerte aquí en la sala superior, y seguiremos hablando, si usted me lo permite, después de esta pausa, de esto y de la importancia que le ha dado el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdés, a las salas regionales, a su trabajo administrativo, jurisdiccional, y por qué no también de la reelección, que es un tema que también le gusta mucho a usted, magistrado. Pues tiene un libro y ya nos puede dar los datos de lo que sucedió. Antes lo veíamos como a futuro, ahora ya sabemos qué pasó con la reelección en este proceso electoral. ¿Le parece? Con todo gusto. Vamos a una pausa, estamos de regreso en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos de regreso con el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, y estábamos en ese tema que se quedó pendiente, este apoyo, esta guía, estos ejes de trabajo que les ha dado el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdés, a las salas regionales. Han trabajado estrechamente, conjuntamente, juntando todas las fuerzas para encarar a la COVID y encarar al reto del proceso electoral más grande de la historia. Vaya reto, magistrado. Es un reto muy importante y un reto que nos trae un gran compromiso. Y pues bueno, el magistrado presidente José Luis Vargas Valdés ha señalado su compromiso como máximo tribunal electoral de ser en todo momento y frente a cualquier circunstancia un factor de gobernabilidad y seguridad jurídica, de legitimación democrática y de consolidación del Estado de Derecho, por lo que ha refrendado que siempre hará valer los principios de transparencia para que la ciudadanía tenga certeza de las razones y argumentos que sustentan las resoluciones. Una institucionalidad con un actuar apegado a derecho, con independencia, con imparcialidad, para garantizar la legitimidad de las decisiones y la unidad, porque más allá de las diferencias de criterios como cuerpo colegiado que se tienen, las sentencias deben ser la única voz por la que nos expresamos como juzgadores. En ese sentido, los ejes de trabajo que inspiran las actividades y funciones de las salas de este tribunal son las siguientes: el trabajar en equipo, continuar y fortalecer la política de tribunal abierto, construir criterios y políticas judiciales en pro de la certeza y estabilidad, conservar un diálogo permanente, respetuoso y transparente, eficientar el uso de recursos junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consolidar las políticas institucionales de justicia abierta, modernizar los procesos administrativos de nuestro tribunal y aprovechar la tecnología para una mejor administración de la justicia. En ese contexto, la pandemia fue un reto al que se enfrentó el Tribunal Electoral para acelerar la digitalización de la justicia y para modernizar nuestra actividad jurisdiccional mediante la implementación del juicio en línea como una herramienta para la recepción, el trámite y resolución de todos los medios de impugnación, generando condiciones que permiten a la ciudadanía acceder a la justicia desde cualquier lugar en que se encuentren, estableciendo una vía adicional para hacer efectivos los derechos fundamentales.
Bueno, pues ahí está esta respuesta que sin duda nos deja pensar que la justicia electoral hoy más que nunca es fuerte, hoy más que nunca está lista para atender a la ciudadanía. Yo le preguntaba hace un momento de la reelección, un tema que usted conoce bien desde el principio, y bueno, quiero hacer dos preguntas al mismo tiempo. Dentro de las sentencias de la sala regional, que tienen muchas destacadas en este proceso electoral 2020-2021, si nos quiere contar de algunas, y qué llegó de la reelección, cómo se comportó la reelección, magistrado. ¿Era lo que usted esperaba con su publicación? ¿Nos dio la sorpresa? ¿Qué sucedió? Bueno, nos encontramos con una situación donde por primera ocasión se aplicó ya la reelección en diputados federales. Es decir, ya como se había comentado, se tuvo una primera experiencia en 2017, por supuesto en Nayarit y en Coahuila, y posteriormente en 2018 se tuvo una segunda experiencia en el tema de la reelección. Lo cierto es que en el 2021 por primera ocasión se ve ya la reelección en la mayoría de los estados, pero por primera ocasión se ve el tema de la reelección hablando de diputados federales. ¿Cuál es la novedad y qué es lo interesante de esto? Es que pues no hubo una ley secundaria que se estableció, que regulara el tema de la reelección. Es decir, se quedaron con una situación donde al no existir una ley que lo regulara, pues bueno, el INE tuvo que sacar una serie pues un reglamento para efectos de poder establecer una serie pues determinaciones por las cuales transitar. Claro, esto sin olvidar lo que se generó por parte de los estados. Por eso es la importancia de cuando se habla de los estados, fueron punta de lanza en este tema para efectos de poder hablar sobre la reelección y sobre situaciones que ya se habían avanzado. Hablamos, por ejemplo, del tema de reelección y paridad, que era más importante, hablar del tema de la reelección, si tenía uno que separarse de los cargos o no, en su momento si era necesario, si podrían transitar el ser y ir como diputado y buscar la reelección sin abandonarlo, el tema Claro. del uso de los recursos públicos, el tema de si estoy estoy en un cargo y voy para otro cargo, ¿se entiende como reelección o se entiende como una nueva elección? Entonces, creo que se fueron dando diferentes situaciones. El hecho también de la reelección, si iba, y eso es una determinación interesante que toma la sala superior en relación a que si un partido político que no llevó a un candidato en reelección, pero va en candidatura común, si lo podía llevar en reelección, y entonces la sala superior dice, sí, vamos a ir más allá para efectos de que si al final de cuentas también los partidos políticos que no lo hayan llevado, pero que van en candidatura común, lo puedan presentar en su momento para una reelección. Entonces, creo que el tema de reelección se sigue abonando, se sigue construyendo. Creo que es un tema que, como lo hemos platicado ya hace más de 3 años, es un tema que se sigue en construcción, que no se ha agotado, que no tenemos una jurisprudencia al día de hoy sobre temas de reelección, pero sí hay una serie de criterios y por supuesto estaremos muy al pendientes de qué es lo que va de la ley secundaria, que en esta ocasión, para esta jornada electoral del 6 de junio de 2021, no se tuvo, pero que creo que ese es uno de los grandes pendientes que tienen precisamente los legisladores para efectos de poder presentar una normatividad y en la cual, con la experiencia que se han tenido los estados, poder tener reglas mucho más claras en esa materia. Creo que se han emitido sentencias también, como usted lo dice, que son importantísimas en este tema, como es la no obligatoriedad de separarse del cargo cuando la ley no lo establece expresamente, la postulación de un presidente municipal para un municipio distinto, analizar si eso es reelección o no, o es una elección distinta, la validez de las candidaturas externas postuladas en reelección, si se acredita la desvinculación del partido político. O sea, hay muchos temas que se han visto en relación al tema de reelección y por supuesto que se seguirá construyendo sobre ello. Creo que este proceso 2020-2021 nos ha servido muchísimo para ir fortaleciendo el tema de la democracia, el tema de los criterios, el tema también de la reelección, y creo que también ha sido una elección diferente, donde se ha involucrado, por supuesto, a abrir los espacios. Creo que el INE, junto con la Sala Superior, se han abierto espacios para los grupos vulnerables. Entonces, el hecho de obligar a los partidos políticos para que ellos postulen a migrantes, postulen, por supuesto, aparte del tema de paridad, se vea cuestiones con personas discapacitadas, personas que han sido en su momento, pues, que no han sido tomadas en consideración. En estas nuevas elecciones
sean tomados en cuenta como una obligación por parte de los partidos políticos de estos grupos vulnerables. Creo que ese es uno de los grandes avances, que es la inclusión que se ha tenido para efectos de que todos estén representados y que todos puedan ser votados y que todos puedan participar. Creo que ese es uno de los grandes logros que se pueden tener en estas elecciones 2020 y 2021, la inclusión, es decir, todos cabemos y todos podemos participar y nadie puede estar por afuera de estos procesos. Tiene toda la razón, magistrado presidente. Además de ser el proceso más complicado, más complejo, más grande, con la sombra de la pandemia, y además fue el más incluyente. Hay que ver también lo bueno dentro de todo lo que pudo haber sido un reto mayúsculo, ¿no? Y bueno, sí, hablando precisamente de esa inclusión estupenda que ha tenido precisamente nuestro sistema electoral, nuestra democracia a lo largo de estos años, pues yo me atrevería a preguntarle, estamos también festejando, celebrando 10 años de la reforma electoral, la reforma más bien en materia de derechos humanos. ¿Qué nos puede decir en el terreno electoral? Nos ha impactado de una manera gigantesca y yo, bueno, quiero tener su impresión al respecto. Magistrado presidente, por favor. Con la reforma de derechos humanos de junio de 2011, la cual está a punto de cumplir ya 10 años, se instauró el control de convencionalidad en su carácter difuso, el cual significa que los órganos jurisdiccionales electorales locales, en su función ordinaria de impartir justicia en los asuntos de su competencia, tienen la facultad de inaplicar, en el caso concreto, normas locales que contravengan un derecho humano establecido en un tratado internacional firmado por México. Esta sala regional tiene el compromiso con la sociedad de proteger y garantizar los derechos humanos como punto de origen de la democracia en la primera circunscripción. Para cumplir con dicho compromiso, interpretamos y aplicamos los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna y los tratados internacionales de los que México es parte, emitiendo diversos criterios de los que ya se dio cuenta, en los cuales se salvaguardaron los derechos vulnerados en asuntos relativos a la protección de grupos vulnerables y con alguna discapacidad, y resolver sobre un plebiscito acerca de un dictamen técnico administrativo firme, así como en temas de violencia política en razón de género, por lo cual se adoptaron las medidas que permitieron materializar el reconocimiento de esos derechos y lograr su eficacia plena. La Sala Regional Guadalajara se encuentra comprometida en su función de impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos y principalmente los grupos más vulnerables de la sociedad, por lo cual se han implementado diversos mecanismos para acercar la justicia a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Es por lo anterior que la Sala Regional Guadalajara ha cumplido con su obligación de resolver en tiempo y forma las impugnaciones que se les presentan, tanto en la actualidad como en condiciones normales con anterioridad a la pandemia. Tal es el caso que en el marco del proceso electoral local 2018-2019, el tiempo de resolución de los medios de impugnación, como se os comentaba hace rato, fue de 8.01 días entre la recepción de la demanda y la emisión de las mismas. Y la emisión de las sentencias manteniendo un 99.82% de las mismas sin modificación o revocación. En virtud de que el total de las sentencias emitidas, estamos hablando ya, fueron 1.128 por esta sala regional y recurridas ante la sala superior solamente una, es decir, solamente una fue modificada y por eso habla de la eficacia y del buen trabajo que se viene realizando. Ahora bien, por lo que se refiere al presente proceso electoral, que lo comentaba, hablamos de lo que se ha visto en este año, estamos hablando que nuestro promedio de resolución subió de 8.01 a 8.91, aún con la pandemia, sin tener a todo nuestro personal dentro de la sala, tenerlo muchas veces a distancia, pero bueno, eso implica que seguimos en el récord de no subir los 9 días para efectos de emitir sentencias. Es decir, estamos aún con el COVID comprometidos con la impartición de justicia, por supuesto, respetando los derechos humanos, haciéndolos valer, y qué mejor que celebrar estos 10 años de estas reformas que hacerlo así que explícito en nuestras propias sentencias. Exactamente, magistrado presidente. Ya nos vamos, un minuto nos queda nada más de frente. ¿Qué tienen la magistrada Gabriela del Valle, el magistrado Sergio Guerrero y usted, presidente, en la Sala Regional Guadalajara? Un minuto, por favor. Un gran compromiso de recibir todos los recursos que se presentan después de lo que fue la jornada electoral. Ya estamos hablando de resultados y declaración de validez de los mismos. Un gran compromiso de seguir trabajando en el fortalecimiento
de lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cumpliendo con nuestro granito de arena desde la primera circunscripción para el bien de la democracia, para el bien de la impartición de justicia y para el bien de nuestro tribunal, el cual queremos mucho. Bueno, pues magistrado presidente, muchísimas gracias por su participación. Jorge Sánchez Morales, magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, gracias por este espacio que nos abre vía videoconferencia para el público de Justicia Electoral a la semana online. Le invitaremos próximamente para saber qué sigue para la sala y mientras tanto pues vamos a despedir este programa. Le agradecemos mucho su presencia y ya lo sabe usted, le esperamos la próxima.